Querido amigo, bienvenido una vez más a nuestra serie de Evangelios Paralelos. Un gusto tenerte con nosotros hoy. Noviembre 2 del año 2024 es nuestro episodio 103 y hoy vamos a estudiar la parábola del sembrador. Leemos desde la Nueva Versión Internacional, secciones en Mateo, Marcos y Lucas, y pedimos al Señor, dirígenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por favor, Señor. Ilumínanos con tu palabra. Amén. Muy bien, Yejo, pon las escrituras y leemos. Gracias. Mateo 13, del 1 al 9. Salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Estas semillas brotaron pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. La lectura en Marcos dice, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió a una barca en el lago y allí se sentó, mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíces se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Lucas nos dice lo siguiente. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús y cuando se reunió una gran multitud, él contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer, junto con las semillas ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor ha venido hablando de muchas cosas hermosas y hoy tú vas a aprender qué es el significado de plantar semillas y la parábola del sembrador. Sabes que el Señor, inmediatamente después de contar esta parábola a sus discípulos, les explicó el significado. Eso es lo bello que aquí tenemos hoy en la pantalla. Dice que cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El Señor explica esto, ¿verdad? ¿Sabes? En todas partes del mundo hay predicadores. No todos los predicadores son como lo que tú miras en la televisión. De hecho, la gran mayoría de los predicadores en el mundo no son famosos, no tienen canales de televisión o páginas en social media, redes sociales. La gran mayoría de los predicadores no son seguidos por millones y multitudes. Es lo opuesto.
La gran mayoría de predicadores son personas comunes y corrientes que están constantemente compartiendo con los demás acerca del reino de Dios. Y como tú has de saber, hay países en el mundo en donde, de hecho, la predicación del evangelio es prohibida. Por ejemplo, en China es uno de esos países. Muchas secciones en Rusia, eso no es permitido. Por supuesto, Corea del Norte, países árabes, ellos no permiten que se predique el evangelio. Irán, por ejemplo, varios países del Medio Oriente, no es permitido que se hable del evangelio. Pero aún allí hay gente que está siempre compartiendo el testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas y que el conocimiento de la palabra es lo que los inspira a ellos para seguir predicando. Pero dejando a un lado esas regiones en donde es prohibido el evangelio, hablemos de Latinoamérica, en donde se habla español. El hecho de que existan redes sociales no significa que la gente no pueda seguir haciendo su trabajo de predicar en las calles y en los vecindarios. Tú lo sabes muy bien. Y hay muchísima gente que lo hace. Y muchos andan invitando a los demás a que vengan a las iglesias. De hecho, muchas veces la gente común y corriente observa a los creyentes, ¿verdad? Con su fe, y ellos no entienden. Es como lo que dice aquí, esta es la semilla sembrada junto al camino. Es que simplemente no entienden. Y por decirte algo en tu caso, tal vez tú sin pensarlo eres un sembrador o una sembradora de la semilla de la palabra de Dios que hablas acerca del reino. Y tú ni siquiera te has puesto a pensar que hay muchas ocasiones en las cuales estás compartiendo del reino por medio de tu vida y tu testimonio, pero hay gente que no entiende lo que estás haciendo y les parece una locura, ¿verdad? Que saben que amas a Dios, que lees la Biblia, que haces oraciones, que vas a la iglesia y la gente se rasca la cabeza pensando, entonces están locos, no entiendo por qué. Sin embargo, si hablamos propiamente de la predicación, hay predicadores que ya sea que salgan en las redes sociales o estén en la radio, en el canal de televisión o simplemente están en iglesias y predican la palabra del Señor, ellos experimentan esto que el Señor Jesús dice. Es la clase de gente que simplemente no entienden lo que el predicador está diciendo, pero es porque el enemigo viene, el maligno viene y arrebata lo que se le siembra en el corazón. Hay gente que indudablemente tienen problemas para enfocarse. Y hay personas que no pueden prestar atención a nada por más de 2 minutos. Simplemente no han desarrollado el buen hábito de escuchar. Y le echan la culpa a déficit de atención y mil cosas, ¿verdad? Pero sí es cierto que el maligno los ataca, ¿verdad? Las fuerzas del mal afectan a las personas que al estar escuchando la palabra de Dios tienen grandes dificultades para entender. Este es el primer tipo de terreno que el Señor Jesús habla, dice. Es la semilla sembrada junto al camino. Es la gente que no tiene ni siquiera la facilidad de enfocarse por unos minutos para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, para comprenderla. El enemigo hace su obra. Y entonces yo te hago la pregunta. ¿Eres tú ese tipo de persona que no se puede enfocar? Porque mira, te digo eso, si tú quieres echarle la culpa al enemigo de que no te puedes enfocar en escuchar algo, pues échale la culpa al enemigo, pero vas a permitir que eso siga pasando. Porque tú tienes la facultad de decir, no, yo ya no voy a hacer eso, yo quiero entender. Entonces, por ejemplo, ahora mismo que estás acá invirtiendo unos minutos conmigo, yo quiero desafiarte a que prestes atención. Trata de seguir la enseñanza. Enfócate. Si vas a estar escuchando, pon toda tu mente en esto, pon tu atención. Despreocúpate de lo que está sucediendo alrededor y dices, ok, voy a dedicar 20, 30 minutos a esto, quiero entender de qué se trata. Muy bien.
Si tú haces eso, vas a ser capaz de no solamente estar en ese tipo de terreno, ¿verdad? El tipo como dice el Señor Jesús, la semilla sembrada junto al camino. No, tú te puedes mover al siguiente nivel. ¿Y de qué se trata eso? Mira, escucha la explicación que el Señor dice. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Ok, ¿de qué se trata eso? Se trata de la gente que ciertamente dicen, sí, yo entiendo lo del reino de Dios, entiendo acerca de la Biblia, la fe en el Señor Jesús, y me gusta, la iglesia, todo esto me gusta, y van encaminándose en esa dirección. Sin embargo, este tipo de personas, en cuanto aparecen los problemas, renuncian. Dicen, nah, es muy difícil. Las razones que dan es que dicen, es que mire, el enemigo anda detrás de mí, ¿verdad? O que muchos problemas, fíjese que mi familia me están atacando porque ahora estoy yendo a la iglesia o estoy escuchando a un predicador y mire, estoy encontrando mucha confusión en todo lo que hablan y yo pienso que lo mejor es que me retire, ¿verdad? Ese es el segundo tipo de terreno. En un momento dado, tú escuchas la predicación, la enseñanza y dices, esto me gusta, estoy comprendiendo. Pero tienes que estar dispuesto a superar los problemas que vengan en tu vida, no importa cuál sea la causa. El Señor dice que aquí la causa es la palabra de Dios. Es porque tú estás atesorando la palabra de Dios. Pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú conoces a alguien que va a través de la vida sin ningún tipo de problemas? Tú sabes la respuesta, eso no existe. No existe una sola palabra, una sola persona en este mundo, en la historia de la humanidad, que nunca haya tenido problemas. Todos tenemos problemas. Entonces, realmente aquí el desafío es, ¿qué vas a hacer cuando estás en medio de dificultades? ¿Vas a renunciar a tener fe en Dios? ¿Vas a renunciar a creer en la Biblia? Pensar que la vida en la iglesia, con el Señor, con la Biblia, no es para ti porque hay demasiadas dificultades. ¿Vas a renunciar? ¿Vas a huir por esos problemas? Eso solo denota que eres una persona con pocos valores, una persona, pues en cierto nivel, hasta cobarde, ¿verdad? Porque dicen, no, muchos problemas. Problemas van a haber de todas maneras. Ahora, muy distinto es cuando existen las persecuciones por causa de la palabra. Es porque tú te has mantenido fiel y dices, no, esto es lo que yo creo y a veces pueden venirte dificultades serias porque tú empiezas, por ejemplo, a dar dinero en la iglesia, a servirle al Señor con dinero y la gente de tu familia empiezan a criticarte y te atacan al punto que te sientes estás contra la espada y la pared. A veces es por el tiempo que le dedicas a la iglesia o a escuchar los mensajes bíblicos y la gente te puede atacar, por eso se pueden burlar. Hay ataques, hay persecución. Pero una vez más, ¿vas a permitir tú que estas dificultades te aparten del Señor? El segundo tipo de terreno es ese, es el que sí entiende, se puede enfocar, está medio contento, pero cuando vienen los problemas, renuncia. Yo espero que tú no seas ese tipo de terreno, sino movámonos al siguiente tipo de terreno. El tercer tipo, dice el Señor, el que recibió la semilla que cayó entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Es la persona que inicialmente fue capaz de enfocarse para entender las enseñanzas y se mueve al siguiente nivel, que es los problemas que se presentaron no lo desalentaron. Dijo, voy a seguir adelante creyendo en el Señor, leyendo la Biblia, sigo enfocado. Pero ahora viene un nuevo desafío. Es lo material. Lo material.
¿Será que voy a tener dinero suficiente para esto? ¿Será que Dios me va a proveer? A veces son otro tipo de preocupaciones. ¿Qué pasaría si tal cosa? Yo ya estoy viejo, ¿qué pasaría si tal cosa? Mis hijos tal y tal cosa. Mis papás tal y tal cosa. Siempre una preocupación. ¿Comprendes? Ese tipo de persona tiene que hacerle frente al problema y decir, la solución consiste en depositar toda mi confianza en el Señor. ¿Comprendes? O sea, pudiste superar el no ser capaz de enfocarte en las enseñanzas y ya eres capaz de entender bien. Segundo, ya los problemas o ataques de la gente ya no te preocupan. Dice, el Señor va a hacer algo. Pero tercero, ahora ya no te preocupas por nada. Mira qué vida. Ya no te preocupas por nada. Estás consciente de los problemas, pero no te preocupas. Pero tampoco tus ojos están en lo material. Tú dices, el Señor va a proveer. Él va a hacer algo. Él va a hacer algo bueno para mí. Él va a hacer algo magnífico conmigo. Y te enfocas en eso. Y dices, pongo toda mi confianza en el Señor. ¿Sabes? Desde el principio, desde que tú empiezas a escuchar la palabra del Señor, ya sea joven o viejo, cuando sea que empiezas a escuchar la palabra del Señor, tú vas a llegar a este dilema. Es, ¿confío en lo que la Biblia dice? ¿Puedo poner toda mi confianza en las promesas del Señor que están en la Escritura? En medio de la noche, cuando despierto, angustiado porque tuve una pesadilla o no me puedo dormir pensando en todas las dificultades que tengo, ¿eres capaz de poner toda tu confianza en el Señor? Cuando estás viendo todas las cosas que hay que pagar, ¿tienes toda tu confianza en el Señor? O cuando hay dolores en el cuerpo y hay evaluaciones con el médico, en lugar de estar preocupado, pones toda tu confianza en el Señor. Si te das cuenta, poner tu confianza en el Señor, al final es lo que te va a sostener. Al principio de tu caminar en el Señor, toda tu vida caminando en el Señor y hasta el momento que llegue tu partida, ¿verdad? Es acerca de tener esa confianza en el nombre del Señor. Entonces te he explicado los tres niveles, ¿verdad? Los tres tipos de terrenos que el Señor da la explicación acá. Pero ahora vamos al cuarto tipo de terreno, que es el tipo de terreno en donde deberíamos todos estar. Y esto es lo que el Señor dice. El que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Es la persona que finalmente podemos decir es espiritual. Es una persona que ya comprendió bien la Escritura, toma los pasajes de la Biblia, que lee, que se le explican y los comprende bien, los aplica. Ha logrado superar los problemas y acusaciones y dificultades que le presentan la vida. Se movió al siguiente nivel, que es cuando ya no se agobia por los problemas, ni tampoco están sus ojos puestos en lo material. Nada de lo que sucede alrededor o lo que le dicen de la situación política en su país o en su ciudad, o de sus noticias de salud, que los doctores, que esto, nada. Ni cosas con los padres, ni cosa con los hijos, ni cosa con nada. Que la empresa la van a cerrar, que este cliente ya no va a seguir comprando, que ya no te van a dar aquí, que nada, nada te atribula. Esa es la persona espiritual. Es del que el Señor está hablando aquí. Dice que esta persona llega a producir una cosecha hasta del 100%, espiritualmente hablando. Pero ¿de qué se trata esto? Bueno, es muy simple. El reino de Dios tiene que ver con salvar almas. Tiene que ver con traer personas que están perdidas hacia el reino de la luz, hacia el reino de Dios, al conocimiento del Señor Jesucristo. La persona espiritual es una persona que comprende que lo más importante es todo el tiempo mantenerse enfocado en el Señor y ayudar a cualquier otro a que se acerque al reino
pero la mejor influencia va a ser el estilo de vida. Es la mejor influencia, ¿verdad? Porque cuando una persona es espiritual, ya no anda ni agobiado, ni angustiado, ni atribulado, ni preocupado, sino que al contrario, es una paz completa, una tranquilidad absoluta. Se le nota que tiene toda su confianza puesta en el Señor, vive una vida decente, se dedica a trabajar honradamente, se administra bien, y aunque hayan problemas, porque los problemas nunca desaparecen, se le nota que tiene una gran fe en el Señor. Esa persona tiene una influencia tan poderosa en la vida de los demás que una persona a la vez va a ser influenciada y dice, me gusta cómo es esta persona. Y ese es el desafío hoy para ti. ¿Piensas tú que la gente que está alrededor tuyo dicen que tú eres espiritual? ¿Piensan ellos que tú eres una persona que los inspira a confiar en el Señor? Te repito, desde el principio que empiezas a conocer al Señor, no importa si fuiste a la iglesia cuando eras niño hasta el día de hoy o recientemente estás escuchando el Evangelio. Durante todo tu caminar en el Señor, sigue siendo el punto. Confías en el Señor de todo tu corazón. Tienes completa confianza en Él. Tu fe está en el nombre del Señor Jesucristo. La gente nota ese tipo de cosas y esto es maravilloso. Porque esto va a traer una influencia, te digo una cosa. Una influencia tremenda y ahí es donde se ve el fruto. Y algunos van a influenciar 100 personas, otros 60 personas y algunos 30. Porque el Señor te va a permitir tocar la vida de gente con la que tú convives. Porque no se trata de cantidad, sino se trata del hecho de que tú estás haciendo una influencia en la gente alrededor tuyo. Y esto es maravilloso, pero hablemos un poco acerca del concepto de entender las enseñanzas de Dios. ¿Qué es entender? Quiero decirte que entender es un hábito. Es decir, si tú logras entender cosas, te vas a ser una persona entendida, una persona con conocimiento. Entender es un hábito porque lo haces una vez y comprendes porque has hecho de tu vida una vida que constantemente escucha y pone atención. Y cuando se trata de cosas extremadamente importantes, tomas nota porque quieres comprender lo que está pasando. Lo aplicas en tu trabajo, lo aplicas en la iglesia, en tu vida espiritual. Te conviertes en una persona muy inteligente y haces de ese conocimiento, lo haces parte de tu vida. Gente que está cerca del Señor empiezan a recibir niveles de entendimiento que los mueven a niveles impresionantes y aplica a todos los terrenos, no importa a qué se dedique la persona, es que el entendimiento es un hábito que te hace una persona poderosa. Entender también es la habilidad de ver una situación desde diferentes ángulos. No importa qué tan experimentado, viejo o sabio te conviertas tú, nunca vas a poder ver las cosas completas si te enfocas en tu propio ángulo del problema o de la situación. Es tan hermoso cuando tú llegas a desarrollar esa habilidad de ser lo suficientemente humilde para pedirle a alguien, ¿cómo miras esta situación? Te digo, eso es característica de una persona que es inteligente. Es bien inteligente aquel que dice, me gustaría saber qué está pensando fulano de tal de esta situación que yo estoy viviendo. Quisiera saber cómo lo miran, porque eso es también entender, ¿verdad? Entender porque estás comprendiendo los diferentes ángulos del problema, cómo lo percibe cada persona. Eso es parte de entender. Pero el propósito final de entender no es crecer en conocimiento, sino
que tú seas capaz de hacer algo en el reino de Dios. Ese es el propósito final del entendimiento, de la sabiduría. Es no solamente que tú estás obteniendo un beneficio personal, lo cual va a suceder cuando tú llegas a tener entendimiento. Sabes, en esta parábola el Señor habla de prosperidad 30, 60 y 100%. No aplica únicamente a lo espiritual, aplica a todos los campos. Y es lindo cuando uno mira la prosperidad en la vida de las personas, ¿verdad? Porque se están enfocando, comprenden las cosas, hacen mejor su trabajo y naturalmente va a venir abundancia. Los contextos, por supuesto, afectan. No es lo mismo la vida para una persona en un pueblo con limitaciones, en una ciudad en donde no hay mucho desarrollo de tecnología, en un país en donde las leyes y todo el contexto político y social y económico tienen a las personas pues con grandes limitaciones. No puedes comparar eso con la vida que se vive en ciudades o países en donde existen otras alternativas de crecimiento y de desarrollo y de educación y de salud y seguridad. Es tal vez la misma persona, pero teniendo una mejor condición, un mejor contexto, esa persona va a tener un mayor nivel de prosperidad. Pero independientemente de eso, te digo, la persona que es entendida, que está claro en su mente, en su corazón acerca del reino de Dios, va a experimentar avance. Independientemente de ese contexto o situación en donde la gente viva como creyente, el que es entendido finalmente comprende que lo que tiene que hacer es algo en el reino de Dios, no es nada más para sí mismo. Y a eso se debe lo que el Señor habla de un diferentes niveles de prosperidad. Sabes que en la vida algunos van a ser altamente productivos. Eso es algo normal, porque no todo el mundo, no todas las personas van a llegar a producir tanto como aquellos que son súper inteligentes, brillantes o excelentes en disciplina. Hay gente que no necesariamente va a ser tan exitosa aun cuando sea la misma profesión. Hay gente que tiene más talentos, más habilidades. Y está bien. Lo que tú no debes hacer es sentirte envidioso porque otras personas tienen más que tú, o se han desarrollado mejor que tú, o son más hábiles en muchas otras cosas mejor que tú. Tú no puedes sentirte envidioso de una persona así. Envidia porque alguien que es conocido tuyo, o tu pariente, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, tu hijo, eso no es correcto. En el reino de Dios no existe eso. En el reino de Dios es acerca de amor y compartir y gozarnos en las bendiciones que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Sin embargo, lo que importa es lo que tú haces con tu propia vida y con tus propios recursos. Eso es lo que importa. ¿Qué estás haciendo tú con tu propia vida? ¿Qué estás haciendo tú con los recursos que tienes? Porque si tú has superado todos esos desafíos de los diferentes terrenos que hablamos, ¿verdad? No ser capaz de prestar atención para empezar, o desilusionarte por los problemas que vienen o ataques que se te presentan, o de pronto estar tan agobiado por los desafíos que no tienes para esto, para lo otro, o porque te conviertes en una persona ambiciosa y mundana, ¿verdad? No, sino que mantienes tu enfoque en el Señor. Llegas a este nivel que el Señor Jesús habló. Es la persona entendida que va a dar un fruto. Pero recuérdate, tu vida es tu vida. No puedes comparar tu vida con la vida de nadie más. Tú tienes tu propia historia, tus propias limitaciones, tus propios desafíos, tus propios talentos y habilidades y virtudes. ¿Qué estás haciendo con ello? Tienes que llegar a esta conclusión. Tengo que hacer algo para el reino de Dios. Si tú nunca le has dado tu corazón al Señor, hoy quiero que lo hagas. Abre tu corazón, pídele perdón al Señor. El Señor Jesucristo murió por ti y espera que tu vida sea cambiada.
Esto es lo que hablamos nosotros acá en Big. Aquí está nuestro website y te invito para que explores todas las plataformas que nosotros tenemos disponibles acá en nuestra iglesia. Si a ti te gustan los videos, puedes seguir escuchando y viéndonos en Facebook, en Vimeo, en YouTube. Y en cada una de estas categorías tú vas a encontrar en cada una de estas plataformas una sección en español, exceptuando todo lo que es audio, que va totalmente en inglés, como la radio nuestra o los podcasts, etc. Todo lo que es audio va eminentemente en inglés. Pero aún en los apps que son para televisores smart, como por ejemplo Apple TV o Samsung TV, Roku TV o Amazon Fire Stick TV, igual que Facebook, Vimeo y YouTube, hay una categoría que se titula Español, y allí tú vas a encontrar decenas y decenas de enseñanzas como estas que deseamos te inspiren para que te acerques más al Señor y que estés feliz en la presencia de nuestro Señor. Gracias por estar aquí conmigo y te deseo feliz resto de tu día. Te veo la próxima semana.